Bien, muy buenas tardes con todos los presentes. Vamos a dar inicio a esta sesión de la tarde. En esta tarde vamos a tener la participación de dos de nuestras ex participantes de la edición del año 2021, la edición Bicentenario, quienes nos van a compartir los temas que han elegido para sus ponencias. Presento a nuestra primera ponente. Ella es Natividad Natalia Aguilar Tupa, docente de educación secundaria en el área de formación religiosa y tutoría educativa. Cuenta con estudios complementarios en idiomas en el Centro de Idiomas de Lenguas Extranjeras y Nativas de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, promotora de escuela de padres en instituciones educativas públicas y privadas en la región de Puno, así como es promotora de charlas educativas sobre psicología del adolescente y valores intrafamiliares en la región de Puno. Cuenta con formación castrense, promotora de formación castrense de estudiantes de nivel secundario, y ha redactado un artículo en idiomas quechua y portugués, el cual es un sueño de innovación y cambio educativo. Bien, a continuación le cedo la palabra a nuestra ponente de Natividad para que pueda continuar con su ponencia del día de hoy. Adelante, estimada Natividad. Allillancho, allin, suka llapampa. Sonkoy ukumanta napaykuyki, kay munay, Club de Ciencias en Quechua Nesca, a Kamaj yachachiqkuna. Llapama napaykusa kay karu llaqtaymanta Puno suyupe chaymanta noqa alturamanta na imatataq rimarisaq kay noqanchis sutin sostenibilidad chuño ruray. Hinan chaymantaqa waykurqusaq echapes noqanchis tiempunte mana no alcanzawanqachu, hinaqa kunitan huch'uyllata napaykuni, hinaqa kunanqa rimarisaq. Castilla simipi churarisaq huch'uyta, chaymanta qhichwa simipi rimarisaq. Kay sostenibilidad chuño ruray, chayqa rehabilitación de costumbres y recursos agrícolas en comunidades rurales. En el siguiente trabajo se identifica frente a una problemática de la sostenibilidad del idioma quechua y subsiguiente lenguas nativas. Efectivamente, la sostenibilidad no solo debe ser el medio ambiente de nuestra riqueza en flora y fauna. La tala de los árboles, contaminación de los ríos, sí, son muy importantes darles lugar a esta sostenibilidad por el bien de la humanidad y de nosotros mismos. Pero en esta oportunidad me aboco a sustentar una forma real del campo en la cual el hombre andino se enfrenta a la temperatura más alta, el frío más fuerte, el invierno crudo, son los meses de junio hasta agosto, e inclusive a septiembre. En esta fecha se realiza el cambio de la papa a chuño. ¿Qué es chuño? Chuño es la papa deshidratada totalmente de aquello que se dice, lo que es la harina, mandioca, se le llama también chuño. De igual manera, de la papa amarga es la riquísima tunta blanca. Ahora presento un pequeño trabajo realizado en el mismo lugar de los hechos. Pero antes, a grandes rasgos, es lo siguiente. Chakra Rurey. Quiero hacer un pequeño alto. El quechua que yo voy a hablar es el quechua de la parte sur Collao. Entonces, para nuestros compañeros presentes que nos están escuchando, ellos sabrán calificar si es correcto, lo entienden o tal vez sí hay que mejorar, pero cada uno tiene su región.
Entonces, chakra ruray, eso quiere decir el hacer chakra. Bien, llaqtankunapi chakrapaj chakmana, allinta champankunata qupana, hinaspata parin tiempo papa mujuta tarpuna. Qhipaman chakra llank'ay runa, papa yurin lluqsisnantin rawk'anawan qhichurqun chay qurakunata. Hinapaka chakrata allin nanman. Wiñaq patapaka papataka allinta qhawa, hina papaka allinta uri. Qhipaman papata hasp'ispa muhuchana. Hinaspataq aqllasqa papata waqaychana o hatukunaman apana. Ima chalanapaqpis. Chaymanta huch'uy khullukunata, huch'uy papakunataqa na aqllana chay papitakunata ch'uñunapaq, chaymanta ch'uñuta rurana. Hinaqa papa allinta urinta chakra ruraq runaqqa achkata kusikun. Tapukusun, ima killapi papata tarpuchin? Mayqinpis uyarishawancha. Chaymanta huk tapukusun, mantaq papa tarpunaqpi muhuta tarinchis? Imataq kuranta urquchik? Hallp'ari imaynataq kanan papa tarpunapaq? Ch'aki killapi papata tarpusunmanchu. Imataq chakra ruranchis kanman. Hasta ahí voy a traducir para los que no han entendido. Dice, al comienzo hemos empezado, dice, ¿cómo se prepara la tierra para la chakra? ¿Cómo se siembra la papa? Entonces, ahí está dándonos a conocer que las personas que hacen chakra, que siembran papa, hacen primero una preparación buena de la tierra, sacando su pasto, cupando, dice, cupar es que todos sus terrones, con algo fuerte que ellos conocen como cupana, se rompe, o sea, se hace polvito, se hace tierra. Entonces, cuando ya está bien preparada la tierra, se empieza la siembra de la papa. Ahora, en las preguntas nos preguntan, ¿no? ¿En qué mes se siembra la papa? ¿Qué mes puede ser? Y ahora dice, Maimantaq papa tarpunapaqri. O sea, ¿de dónde sale la semilla? Mujuta es semilla. Tarinchis es de dónde sacamos la semilla. Hay otra pregunta. ¿Imataq kuranta orkochij? Eso quiere decir, ¿con qué se bota, con qué se saca el pasto malo que crece al contorno de la chakra? Otra pregunta. Hallp'ari, imaynataq kanan papa tarpunapaq. Dice, ¿cómo debe ser la tierra? La tierra debe ser bien descansada. Ahora, ¿en qué tiempo, según este conocimiento, dice, ¿en qué tiempo se siembra? Dice, ch'aki killapi, o sea, cuando no está de mucha lluvia, ni tampoco debe haber helada. Imataq chakra ruranchis, o sea, ¿para qué hacemos la chakra? Son preguntas. Entonces, apurándonos, acá, este sí es un trabajo hecho realmente en estas temporadas, acá en Puno,
es tan diferente de otras comunidades, de otras regiones, de otros departamentos, yo comprendo, valoro y también respeto. Entonces, vamos a hacer parte por parte. Por ejemplo, esto ya es un trabajo hecho en el campo. Dice, Imakunawan Chuño Rurey. Estamos en Chuño Rurey, se está iniciando el Chuño Rurey. Imakunawan Chuño Rurey. Dice, ¿con qué cosas se hace el chuño? ¿O qué se necesita para hacer el chuño? Primero, casawan. Dice casawan. ¿Qué es casawan? Casawan es la helada, la fuerte helada. Después otro, Ajlasca chuño papawan. O sea, el que ya está escogido la papa para el chuño. Después, ñapa y chuan. Quiere decir con la paja brava. Hay que tener buena cantidad de paja brava. Luego hay que tener ipiña, ipiñawan, dice. Esas son mantas de cargar, que acá en Puno se les dice giflia. En otros lugares, ipiña. Y en español se dice manta de cargar, pero es mucho mejor cuando es tejido en el campo, entonces a ellos se le llama giflia. Luego, finalmente, costalawan. Costalawan, ellos dicen, es el costal donde juntan la papa para cargar, para trasladar. Costalagua es tan rico porque esos costales se hacen de hilo hilado de lana de oveja o llama, entonces de eso se hace el costal. No es de rafia, el costal tiene más o menos de esta calidad de lana tiene que ser. Entonces, estas 5 cosas son los que se necesitan, en donde ha preguntado, ¿Imakunawan minchuño ruranki? Entonces, hay casawan, chuño papawan, ñapa, ichuan, jepiñawan y costalawan. Eso es lo que se necesita. Bien, ahora, imainataj chuñuta rurana. Manaraj chuño papata mastasca, ñaupaj, juñucuspa, munaita, remanaku, llapan runakunawan, mana millayta minacho, allin tianapaj, runa masinchisuan, chaypita yuyaykuna, maypi chuño rurayta, imayna chuño papa mastana, imayna kanman. Dice, antes de extender la papa, debemos conocer el lugar. Eso sí es, yo sé que me van a dar razón nuestros compañeros, oyentes y participantes, no siempre se pone la papa donde sea para hacer el chuño. La papa, para hacer chuño, tiene su lugar especial donde la helada cae tan fuerte que papas grandes inclusive lo puede coger en una sola noche. La helada lo pasa, lo cocina en una noche. Entonces, eso es rico. Todos conocen que la papa agarrada por la helada en una noche es riquísimo, porque generalmente la papa, la helada es 3 noches, pero hay heladas tan fuertes que lo coge en una sola noche. Entonces, en ello nos está diciendo de que nosotros debemos conocer el lugar donde cae la helada con mucha más fuerza. Entonces, también hay, en quechua dice, no cuñuricuna, tapuricuna, pinkunawan, llapan runa masinchiswan, paikunata yachan, maipin hapin allinta. Entonces, en la foto se ve algunos lugareños, esas personas saben dónde se debe echar la papa para que coja la helada. Después de esto, dice, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Y también está en la foto, en donde mi persona, porque yo entré por primera vez en mi vida en ese lugar,
y ese lugar no era quechua. Yo les hablé en quechua. Ellos hablaban aymara, pero me entendían. Entonces, yo no voy así por así como yo los respeto a todos los oyentes, nuestros acompañantes, nuestros voluntarios, todos, por respeto siempre tengo que hacer lo que veo. Entonces, antes de entrar, que es lo que todos hacen también en su lugar, desde luego de una manera un poco más detallado, entonces dice, manan hinallachu waykuna chay orcoman o lomaman. Yuyaspaka, primero, Pachamamamanta mañaricuna. Hatun orcokunata insinsuan fukurina. Tu kuisonkoa mana ima llakikuna kanampa. Hinata allin chuño yoxen. Chaymanka imaynata ruana. Apana cuca, incienso, vino, así se pronuncia en quechua. Al vino se dice vino, al incienso inciso y a la coca cuca. Entonces, chaywanmi allinta yoxin chuño papa. Llapan llaqtamasqinchikkunawan pukurina apukunaman mañarekuna tatanchis hatun tatanchisman Diospin hinata mañarikuna insinsuan pukurina apukunaman pukurina hinaka chaywanka mana kancho cheqninakuy manan kancho rimarinakuy millayta makanakuy suapis mana kan suacho respetó churarina primero Santa Tierrama. Hina. Chaymanta ka kinsa punchay pasasqa shuñuqa allinña. Allin mas asqa chuñukunataqa papakunataqa casarqun chay huk futupi kashan ya ch'akiña pasarqapun. Entonces chay ch'akitaqa imaginatataq ch'akichina manan hinallachu. Ch'akichina chay p'unchayman o ishkay o kinsa p'unchaymanta kasawan hap'ichina hinaka saruna, sarurkuna, ch'irmirkuna, chay ununta urkuna, chaymantara ch'akichina. Tutapi ch'akichina, p'unchaypi taparina. Chaymantaka kinsa p'unchaymantaka chayraq intipi qhawariman chuño. Anchay chuño sumaq ahinata ruana. Chaymanta ch'akichina allinta. Ch'akishan y makinchiswan na qhaqurkuna. Imapaq qhakun? Qhakun llust'akun na chilpin. Imataq chilpin la cáscara. Chilpinkunata urquna makiwan qhakuspa. Chaymantaka chay futupi qhawanchistis kay sumaq chuño listo kashan. Yak alito mana chilpiyuq allin qhakusqa nashanraq, ch'akishanraq. Ama ismunapaq, allin waqaychanapaq. Chaymanta dice reqsirikusun. Imaykunawan rurana tukuy reqsisqa papakunata chuñupaq. Quiere decir que hay que conocer la papa para hacer chuño. Imaynataq rurana. Ñaypaqchik awichunchis tatanchis allinta paykunaqa yacharqan. Qhawarin, quyllurman qhawarin, tutamantan qhawarin y paykuna yachan chaymanta. Imaraykun rurana allin yullanapaq, dice,
¿Por qué hacemos? Es para recordarnos de cómo hacían nuestros paisanos en el campo, las personas que trabajan en el mismo campo. Porque hay pregunta, ¿y Maray con Rurana? Alguien Yuyanapa, o sea, a recordarnos bien. Chacrarurana Llancay, o sea, el trabajo de la chacra. Eso es hasta en lo que estamos viendo en las fotos. Desde luego que en las fotos sigue apareciendo cómo mi persona agradece en todos los lados. Verán las fotos que estoy en pleno campo, en pleno lugar donde hay viento. De ahí hay algunas fotos en donde, como en otras regiones también, cómo sacan la papa, cómo lo cosechan la papa, y cómo hay también nuestros paisanos dan siempre su agrado tanto a Dios como a los apus. Para ellos los cerros grandes, los más grandes son apus. Y ahí, después de servirle primero a la Santa Tierra su vinito, su coca, yo también me sirvo con ellos. Ahí en la otra foto se ve las papas extendidas. ¿Y por qué lo hago esto? Porque no solamente quiero que se vea, que se puede sacar fotos de cualquier lado. Por ejemplo, acá hay una foto que para mí es hermoso porque al fondo hay unas casitas de tierra, techados con paja. O sea, en sí no es tierra, son adobes hechos de tierra. Esas casitas aún ya están desapareciendo y se está reemplazando por la calamina. Ya no se está techando mucho con paja. Tampoco se está haciendo con adobe hecho de la tierra. Hoy en día ya trasladan ladrillo al campo. Es así que después de todo eso, en la foto al final al atardecer, en el lugar donde fui, donde hay casitas y toldos. ¿Y por qué digo toldos? Porque es largo aún hablar sobre el chuño. Yo a grandes rasgos les estoy hablando. Las personas que hacen chuño tienen que quedarse toda la noche en el mismo sitio donde está la helada con la papa. Para ello se hacen sus toldos de tela y ahí amanecen y no duermen. Tienen que estar despiertos porque siempre hay algún maligno que puede atacar de una o de otra forma. Puede ser personas también de mala fe. Entonces, ahí también agradezco con las compañeras y el yachache que yo estudié para saber quechua, estudié desde básico hasta avanzado, puesto de que yo no sabía quechua, de cero empecé. Por ahí que yo animo y agradezco a Kamagia Chechicuna, a esta club de ciencias en quechua. Es muy importante. Valoro a quienes son los coordinadores, exponentes. El domingo pasado todo el día vi, pero fue maravilloso ver cómo vi a nuestro hermano Carlos, qué manera de explayarse con su conocimiento. Ustedes jóvenes, los que son participantes voluntarios y todos quienes estamos en este club de ciencias en quechua, no debemos dejar. Yo con mi edad y en el campo, porque no estoy en la ciudad, yo estoy en el campo. Esta vez me tocó trabajar algunos meses en el mismo campo. Entonces, animo a que todos no dejemos, valoremos ese esfuerzo que hacen estos jóvenes como Wilson, Fermín. Ellos y muchos del grupo, el equipo, necesitan hasta cierto punto darles ese abrazo fuerte para poderles transmitir el sentimiento que uno tiene, que uno pone el valor de lo que están haciendo. Imagínense si nadie se dedica a revalorar estos conocimientos, y no solamente conocimientos
conocimientos, vamos a decir, empíricos. No, ellos van con la ciencia más allá, más allá. Es algo increíble. Yo me alegro, por ejemplo, el año pasado hemos tenido participantes del extranjero. Qué felicidad conocerlos, mirarlos, ver lo que en nuestro Perú estemos conversando por este medio de comunicación. Pero gracias a quién? Gracias a unos jóvenes con su equipo que ellos están trabajando para revalorar todos estos conocimientos, sobre todo en lo que es quechua. Y el quechua, venga de la región que venga, he aprendido a respetar y valorar. Porque yo también antes, cuando estudiaba quechua, decía que era único mi quechua, que mi quechua estaba bien hablado, que quechua del Cusco era lo más correcto. Señores, no había sido así. He escuchado qué hermosura. El domingo, por ejemplo, no sé si de Ecuador, de Colombia, entró una dama y su pronunciación era totalmente diferente a la escritura del quechua del Perú, pero se le sentía agradable, bonito, hermoso. ¿Y qué hacemos? Gracias a Wilson, a Fermín, conocemos a ese lugar. Gracias a todo ese equipo que tiene. Gracias a los coordinadores. Hay muchos que debemos valorarlos. Entonces, queridos amigos, les animo que no dejen este precioso para mí saber, así le digo, este precioso saber, porque si alguien no nos da la llave del inicio, creo que ahí se queda. ¿Y qué hacemos? Somos seres, somos personas, tenemos conocimiento. ¿De qué nos sirve solamente leer y no aplicarlo? Tener los libros es como tenerlos cerrados. Hermosos libros, pero cerrados. Qué pena. A los jóvenes animo que sigan adelante. Por ejemplo, en mis estudios se ha leído bastante las obras de Jaime Salazar, y igualmente, es decir, diccionario, el libro de González Holguín. Es por ello que ahora, antes de que se termine la hora, quiero entrar un poquito a esta pequeña introducción de la obra de Jaime Salazar y en lectura del libro de González Holguín. ¿Y a qué se debe esto? Es que hay dos palabras importantes en la vida. La que dice, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa Atahualpa? Atahualpa son dos palabras que están separados, pero si se junta, dice Atahualpa. Atahualpa no es un compuesto semántico, más bien compuesto cultural. Cabe en este punto decirles que los nombres compuestos surgen en la humanidad por necesidad de distinción y son semánticos. Así tendremos notoriamente los hebreos como era Esic, pero le pusieron él, entonces Ezequiel, que traducido a la religión cristiana dice fortalecido por Dios. Igualmente, Emmanuel es separadito, Emanu, le aumentaron él, es Emmanuel. Esto también es Dios está con nosotros. Igual Rafa, pero Rafael, la cura de Dios. Igualmente, Dani podría ser, pero le aumentaron él, Daniel, la justicia de Dios. Estos compuestos, por supuesto, también eran egipcios y mucho más adelante en la línea del tiempo germánico. Pero luego se olvidó el significado de estos dos términos y se trató el compuesto como un solo nombre, Daniel. Sin embargo, debe haber quedado en nuestro colectivo la necesidad de usar nombres con poquísimas excepciones, creado así, compuesto ya no están unidos por la semántica. Bien,
Atahua, de 3 tipos, dicho nos habla González Holguín en su diccionario. Sami, la fortuna y bienaventuranza. Keipu, en juego. Eso es quechua. Eso es quechua. Keipu. Keipu. La felicidad plena en sentido personal, marital. O sea, eso tiene su significado. Atahua, la dicha y fortuna en las guerras. Atahua, por eso que nuestro guerrero Atahualpa era un nombre guerrero. Así también nos vamos avanzando por el mismo tiempo. Hualpa es el principio, raíz del verbo, crear, elaborar, confeccionar, dar forma, etcétera, etcétera. Es por ello que el creador se refería no solo como Kamaj, el productor, sino también como Hualpaj, el creador. Es así que podríamos entrar más largo lo que dice González Holguín sobre lo que es Hualpa y sus derivados ofrecidos. Hualpa, Hualpa Guayana, Hualpa, Hualpacu, Hualpayay, Hualpay, Hualpayuj, Simita Hualpay. Componer palabras retóricas. Ahora, en lo que dejamos al Hualpa, porque son apellidos también que provienen de una jerarquía que hemos tenido de nuestros antepasados. Atahualpa. Atahualpa puede ser también el gallo macho. Posteriormente vemos cómo el término usado por esto sufre un énfasis para convertirse llanamente en Hualpa, de modo que Hualpa no fue la primera denominación de la gallina, sino Atahualpa, el nombre completo del Inca. ¿Y por qué? Aquí es donde entra Salcamay Hua. Esto de la gallina lo vamos a dejar porque es un poquito más largo. Tenemos también en nuestro trabajo presentado lo que dice sostenibilidad del idioma nativo. ¿Y cómo lo sostenemos o cómo son o cómo es los sinónimos en quechua? Es muy importante porque esto sí me hicieron estudiar bastante y hasta cierto punto tenía que sabérmelo de memoria. Por ejemplo, los sinónimos en quechua. Asicuy y cusicuy son sinónimos. Equivale, el asicuy es solamente risa y el cusicuy es alegría. Alegría. Miren cómo varían los sinónimos en quechua. Asicuy, risa. Cusicuy, alegría. Coñi o rupa, su sinónimo, rupa. El coñi es calor. El rupa es caliente. Laca. Laca es oscuro. Tuta es noche. Por eso a veces decimos, tuta cacho. O sea, quiere decir que sea una buena noche. Laca, tuta y tuta, oscuro o noche. Rapi. Rapi es hoja, pero rapi con apóstrofe es palma. Y así sucesivamente. Ejemplos tenemos muchos, la familia gramatical. Por ejemplo, en el él de él para él, alcopaj, runapaj, huacapaj, ancapaj, sachapaj para, erquepaj. ¿Qué hemos dicho? Alcopaj para el perro, runapaj para la persona, huacapaj para la vaca, ancapaj para la gallina, para la águila, sachapaj para el árbol, erquepaj para el niño. Y así, es hermoso, pero yo quisiera que todos
nos demos cuenta que el quechua, según yo, la pronunciación es como me han enseñado. El quechua castellano, apay, es apa, es algo que huele, algo que pueden oler, ese es apay. Entonces, en castellano es fragancia, aroma. Chay runa apay kushan sumacta, dice, ¿no? Esa persona está oliendo rico. Entonces, apay es fragancia, aroma. Apachi, perfúmate o perfumar. Apayu, paladar, por ser donde se saborea la comida. Apayo, sí, está bien. Apachi, está mal escrito. Aromatizador. Luego, lo más sencillo que ha habido es el quechua castellano, el taita, es padre. Taitaco, padre, anciano o abuelo. Taitacha, Dios. Taitayay, convertirse en padre. Y así sucesivamente, el tiempo nos alcanza, pero entraremos en lo que es, por ejemplo, hay bastante de lo que a mí me han enseñado y que me ha quedado y creo que trato de pronunciar lo mejor que puedo según a lo que a mí me han enseñado y hasta la fecha he aprendido. Por ejemplo, en quechua, paway es correr. Para pawacha, persona inquieta. Por eso dicen, ¿no? Entonces quiere decir, ay, esa chica corretea mucho. Pawaj es el que corre ya con disciplina. Puede ser el atleta. Paway. Pawaj. Paway, ir apresurado. O sea, el cambio en letras, uno lo cambia todo. Pawasharán, estaban o estaba corriendo. Ahora, lo que sí siempre me ha gustado es el sufijo kama, o sea, hasta. Por eso kama yachachirkuna tiene relacionado. Puede ser huasicama hasta la casa, yachtacama hasta el pueblo, Joscocama hasta el Cusco, Mayocama hasta el río, Chimpaca hasta el frente, Limacama hasta el Lima. Tenemos muy poco tiempo, entonces el sufijo ri, acción de empezar, rimari, empezar a hablar, jawari, empezar a correr, rexeri, empezar a conocer, aikeri, empezar a retirarse, yankuri, empezar a rebuscar. Lo que también me han enseñado es el alfabeto achaja, achawa. En la macro región central solamente hay 22 consonantes. En ello no se usa la che ni la sha. Me imagino que si nosotros escuchamos a ellos nos va a parecer algo raro. A mí, por ejemplo, ¿no? Porque acá en la parte sur usamos bastante la che y la sha. La sha es la S con H que dice, ¿no? Kawarishani. No usamos la che lo usamos en otro. Pawashan, eso por ejemplo, ¿no? No es la H, sino es la S con la H. Ella es la que pronuncia sha. En la macro región sur tenemos 28 consonantes. Pareciera que estamos más cerca a lo que es el habla español. Ahora, en la macrorregión norte son 21 consonantes, en la cual sí hay más, lo que usan la sha, usan muy poco lo que es la che. Esto
más bien no podría decir, porque sí he tenido muchos deseos de conocer más a fondo, sobre todo el año pasado cuando han presentado el abecedario amazónico. Muy hermoso, hermoso. No lo he entendido, no he aprendido, pero me gustaría saber que tenemos ese tipo de escritura y un lenguaje quechua es muy importante. Entonces, bueno, en ella, macrorregión amazónica, tiene solamente 22 consonantes y no usan mucho el apóstrofe. Es la única que nos diferencia. Las palabras en quechua no se tildan. Para el caso de mayúsculas y minúsculas se toman en cuenta las normas establecidas por el castellano. Muy bien, en nuestra parte final. El quechua, muy al margen de los centros educativos, se encuentra en una situación discriminatoria, ya que las personas quechua hablantes relacionan la idea de origen andino rural. La lengua se reprime ante la sociedad e inclusive en el ámbito familiar. Es cierto esto. Aunque ahora que tenemos más comunicación o facilidad de poder aprender el quechua, ya hay menos. Antes tenían vergüenza de hablar, vergüenza de que digan que sí sabe hablar quechua, e inclusive dentro de la misma familia. Análisis del quechua por regiones. Principal característica que es más jerarquizado de manera sustancial, la pronunciación es más fluida en la región del Cusco y los del Collao Sur. Pero hay algo, que adoptan la influencia del quechua boliviano. Por ejemplo, diferencia en la escritura y pronunciación. Hay mucha diferencia. Ejemplo, en el Cusco, rimay, hablar rimaco y puedes hablar, rimarizón vamos a hablar. En Bolivia generalmente y predomina puno más. Parla es hablar, parlar y puedes hablar. Paikuna parlan, ellos hablan. Quechuas más resaltantes según regiones: Cusco, Collao, Sierra Sur. Ayacucho, Chanca, Apurímac, Huancavelica, sur de Junín. Cajamarca, propio del norte del país. Anca Central, quechua que más variaciones posee. San Martín Lomas, propio de la selva alta del país. Río Napo, propio de la selva baja del país. Esos son los conocimientos teóricos que he aprendido bajo los estudios de diferentes oportunidades que he tenido. Aquí puede ser un tema importante la idea de incluir de manera obligatoria el quechua en el sistema educativo y proponer el quechua en la pedagogía peruana. Así, mi compromiso y mi idea es seguir investigando en lo que se refiere a relaciones de los saberes y sobre todo el título que sea siempre Saberes de mi tierra ancestral. He escuchado, sí hay muchas personas que saben bien y felicito. Me llama la atención lo que son de hierbas medicinales de altura. Me llama la atención comidas andinas, la astronomía del tiempo andino, es importante, es interesante. Eso pude ver ahora poco, el 21 de junio, que acá en Puno lo han festejado de una manera grande, que inclusive quise mandar fotos porque lo hacen en cerros. Y es una fiesta, es Año Nuevo Andino. Esperan al sol toda la noche, el sol naciente. Ahora,
Conocimiento de personajes antiguos, costumbres patronales y matrimoniales tiene, pero son riquísimos saber. Secreto de los lagos y los ríos. ¿Qué hay? Hay cuentos increíbles, pero es bueno saberlo. Ahora, también la creencia de las apariciones que mucho existe en el campo. Tomaré tiempo en convertirlos en pequeños artículos al alcance de la niñez y promover la lectura con sentido de imaginación. O sea, le pongo una imaginación, yo pienso así, para que el niño en pequeños artículos pueda leer, le puede gustar, porque lo que hay que fomentar es la lectura. Hoy en día el niño no se está acostumbrando a leer, puesto que está supliéndonos toda la tecnología avanzada. Desde luego que esto que hablé de las hierbas medicinales y todo cuanto son muy personales de trabajo, investigación para mí con el tiempo, pero sí animo que todos los que quieran hacerlo, lo hagan, que podamos conocer más. Es hermoso escuchar a cuantos saben mucho más que uno. Yo estoy caminando, pero hay muchos ponentes que sí ya están de regreso. Entonces felicito a todos ellos, a todos, en especial a este hermoso, yo digo así, hermoso, Club de Ciencias en Quechua, Kama Yachachicuna. Es un nombre bonito. Donde voy, hablo, porque así hay que ser. La mejor propaganda es de boca a boca. Dar a conocer qué hemos aprendido, qué sabemos, quiénes son. Yo en sueños no pensé conocer a Wilson, ¿no? Y saber todavía tan jovencito, a Beatriz, a Fermín y a cuántos. Entonces, ahora lo único que quiero decir a todos los que están presentes con mucho respeto, los respeto el quechua de cada lugar. Cada uno tiene su ideología y su forma de pronunciar. Para todos ellos, Ayin Munay, Ayin Yachay, Ayin Ruay, Ayin Causay, Yusulpay. Para los que no me han entendido, les he dicho, quiéranse mucho, Ayin Yachay, que sepan mucho más, Ayin Ruray, que trabajen bien y mucho más. Ayin Cauce, que vivamos bien. Y al final, Yu Sulpay. Dios, gracias. Gracias, Kama Yachachicuna. Gracias a todos por esta oportunidad de poderme dar en presencia a ustedes, aunque sea vía virtual. Gracias, eso sería todo. Tupananchis Kama. Bien, muchas gracias, Natividad, por la presentación que nos has hecho el día de hoy. Creo que ha sido muy amena y hemos compartido varios conocimientos. Ahora quisiera dar un breve tiempo para las intervenciones de los participantes, quienes les gustaría intervenir, puedan proceder a levantar la mano, de modo que les podamos ceder la palabra, antes de continuar con nuestra siguiente ponente. Perdón, Wilson, de repente si hay alguna pregunta sobre alguna palabra que quieran conocer, a la manera de que yo he aprendido, podría de repente contestarle, responderle la inquietud que tenga. Y también he leído, los participantes hay, y me ha alegrado muchísimo que hay compañeros del año pasado. Estoy muy contenta y ojalá, hay una canción, pero no hoy, para el día de la clausura quisiera cantar alguito, aunque no soy cantante, pero lo que hemos aprendido debemos transmitir. También en todos estos estudios del quechua, en cada esto, por ejemplo, en básico nos enseñaban también cantar.
y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estoy llana de repente si hay alguna preguntita o si ya estamos en el tiempo, también estoy para escucharlos. Bien, entonces vamos a proceder y vamos a continuar ahora con nuestra siguiente ponente. Muchas gracias, Natividad, por tu presentación. La verdad que está muy interesante. Ahora vamos a continuar en este caso con la presentación de Luz Meriza. Luz Meriza nos va a acompañar un poco con un tema que ella también ha seleccionado. eh, pero antes, en este tiempo, pues aún pueden dejar sus preguntas a través del chat por si tienen alguna consulta sobre la presentación que nos ha hecho Natividad, antes de continuar con la siguiente presentación de Luz. Bien, permítanme unos momentos mientras les comparto la pantalla. Bien, ahora presento un poco a nuestra ponente, Luz Meriza Vargas. Ella es estudiante de negocios internacionales, difusora del UNASIMI en Quichua Rimay. eh, es estudiante en la Universidad de Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Participó en el programa de gestión de negocios internacionales en Volterra, Italia, en mayo de 2022, y trabajó como intérprete y traductor en el Departamento de Servicios al Paciente en la ONG de la Casa Ronald McDonald, en Memphis. Es promotora y organizadora de diferentes iniciativas para promover y preservar el idioma quechua en Quichuata Rimay, emprendedora de joyas artesanales en Virú, Pacha. Bien, entonces, habiendo presentado a Luz Meriza, procedo a cederle la palabra para que pueda continuar con su ponencia del día de hoy. Adelante, Luz. Ayachu, imaynayam kachkankichik. Gracias, Wilson. Imaynayam kachkankichik, yapayanchik masiykuna. Ñuqaqa anchata kusisqa kachkani, kaypi hankunawan tinkuykuspa, tupaykuspa. Ñuqaqa kani Huancavelicamanta. Así como mencionó Wilson, bueno, soy estudiante en negocios internacionales en la Universidad de Memphis, ¿no? Y lo que yo siempre hago es difundir el idioma quechua, de lo poco que sé, de lo que he aprendido durante mis años en Huancavelica. Chaykunamantam rimani maytapas rispay, maypipas rispay runasimiwan mikirimani, kay universidadpipas runasimitam riqsichini yachaq masiykunaman. Chaymanta kunan punchaw riki anchata rimaykusaq imataq llaqtanchikkunaman ruwasun. Entonces, en esta ponencia les voy a estar hablando sobre qué podemos hacer en nuestras comunidades para poder revalorar pues, nuestras culturas y también nuestras costumbres. Voy a compartir la pantalla, Wilson.
A ver, ok. Kusa. ¿Me avisas si se ve bien? Rikuchkan kichu. Sí, sí se puede ver. Kusapuni, kusapuni. Kunanja rimay kusa riki imaynataja llaqtanchikta kaypachisun. Es una pregunta bien grande, es que siempre me he preguntado, y yo sé que todos estamos por esa razón. ¿Cómo podemos revalorar nuestra cultura, nuestra lengua en sí, que lo estamos haciendo ya con este gran encuentro? Pisi pisi mayantapas, rimay kuspariki, imakunatapas wiñachisun. En el Perú, ñujaja anchatam kusikuni, Perú kasjaimanta, Huancavelica kasjaimanta, porque yo sé que allá en nuestras culturas, en nuestras pequeñas comunidades, tenemos muchas costumbres, muchas cosas por revalorar. Yo recuerdo cuando me encontré con una mamita que después de un tiempo regresar allá a Huancavelica y le digo, mamita, estaba caminando por la calle y le digo, anchata sulpaiki, imakunata pasa yachachirowanki, uchuicha kaspay. Le digo pues a la abuelita, gracias por enseñarme cuando yo estaba pequeña, porque era una vecina que a veces siempre me enseñaba cosas cuando era niña. Entonces, entonces uno valora eso, ¿no? Que uno aprende. Y ella me dice, pero ¿de qué hablas, no? O sea, como que, o sea, ¿qué hay para revalorar? O sea, no sé, como decir que yo no sé nada de las cosas. Y así creo que hay muchos conceptos que las personas de nuestros pueblos se sienten que no tienen ese poder que saben. Ellos saben mucho, mucho más que nosotros, porque ellos saben sobrevivir todos los tiempos difíciles, ¿no? De hace muchísimo tiempo, y simplemente hay que darle una idea cómo podemos hacerlo. Chaykunamanta mrimaykusa. A ver, vamos. Ok. Llaqtanchikta riksichispa. Imaynataq kaypachisun, ¿ya? Llaqtanchikta riksichispa. Maypipas caspa, si tú eres de algún pueblito de cualquier parte del Perú, de Sudamérica, siempre representas a tu pueblo. Y eso es importante. ¿Para qué? Para poder revalorar lo que uno tiene, ¿no? Pero ¿en qué forma? ¿En qué aspectos, no? Porque se puede, esto es un tema muy, muy amplio, especialmente enfocarse en comunidades sostenibles. Y matatas comunidades sostenibles, right? Comunidades sostenibles y matatas chaypirixichisu. Allinta umachaykuspa, tocando temas de diferentes aspectos como aspectos sociales, culturales. Chaykunamanta allinta umachaykuspa rixichisun riki. Porque para hacer revalorar nuestra cultura, no simplemente es una parte, es una comunidad en completo, es en general nuestra lengua, empezando de nuestra lengua, nuestras comidas y todo lo que nosotros vivimos en las alturas, ¿no? Especialmente en las zonas rurales. ¿Cómo podemos reunir estas ideas? Porque nuestras familias siempre están haciendo las mismas actividades durante años
Entonces, imaynataq kay yachaykunataq huñurispa kaypachisun. Llaqta masinchikkuna, hinataqmi autoridadkuna, kuska llamkananku, llapa yachaykunata riksichikunapaq, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las autoridades y también la comunidad y las familias se tienen que unirse para reunir esta idea. Wilson me dice que no se ve la diapositiva. I'm gonna stop y voy a compartirlo de nuevo. Gracias, Wilson. ¿Con Bien, Anja ahora sí se ve. Riquicho? Ok. A ver, algo está aquí de repente, no me está dejando. Kunanja Rikuchkankichu Chay. Se mueve porque cambié de diapositiva. Sí. Ok, Kusapuni. Chay Kunamanta. ¿Y qué es lo que embarca, no? A veces uno pensamos en la comunidad. En estos tiempos no podemos escaparnos del sistema económico que nosotros vivimos. Lo que necesitamos hacer es adaptarnos, pero en una manera, pensando de revalorar nuestras culturas. ¿Qué podemos hacer que cada pueblo, cada región no pierda sus costumbres? Entonces tenemos el producto, como tenemos el cuadrito al costado, Kaikunapi, Kaihiyupi, Rikuchkanchiriki, el producto que dice. Después tenemos la cosmovisión comunitaria. Esos son los más importantes. Chaykunamanta Chaykunamanta Riki Allinta Ima Prua Sankunata Yachachispa. En este aspecto digo, lo más importante es la comunidad. De ahí nosotros podemos enfocar, así como decía nuestra ñañay a Natividad, nos podemos enfocar a diferentes aspectos. Ella estaba hablando del Chuñu Saruy. Entonces, el Chuñu Saruy es una actividad pues en mayor parte de la región de Huancavelica, de todo el Perú, en las zonas andinas. Entonces, a esas actividades nos podemos a basar, o sea, qué familia hacen estas actividades. Entonces, esas familias son expertas en los que hacen. Chaykunamanta pasariki artesanía kuna. La artesanía pues tiene un valor muy importante en el arte, en toda nuestra historia, porque ahí es donde se plasma nuestras creatividades que nosotros tenemos. Nosotros los peruanos somos muy, muy creativos y creo que hay que enfocar en ese aspecto la agricultura. Ñujanchik hariki yapayanchik tarpunchik. Nosotros vivimos de la agricultura mayormente, ¿no? Entonces, ese es también un aspecto que se debe mirar, enfocar qué productos se producen en esa región. Y de repente no variar tanto, porque últimamente he visto que hay mucha industrialización que se está llevando a otros productos, y esto hace que los productos nativos ya no sean originarios o ya no tengan el mismo validez. Entonces, recursos naturales que hay, kunatapas like Urju Kunapi, Hatun Mayukuna, como decía Ñaña Natividad, tienen historias. Entonces esas historias hay que revalorar. Los saberes locales y creencias. Chaykunaja ayin chikantam yachachina, kunampuni.
manam llaqtanchikkunapiqa yachanchishkanchikchu kaykunata. En nuestras comunidades nos está hablando de estos saberes locales o creencias, porque siempre estamos enfocados en un solo sistema de educación, un sistema de saber económico, y pensamos que cuando salimos vamos a ser muy, muy grandes y hacer otras cosas que no están valorando de dónde somos o nuestros labores y nuestro idioma y nuestras artesanías y todo lo que tenemos en el pueblo. Aquí, como podemos ver, yachainin kumnamanta, chaykunamanta yachachina, mikuyninchikmanta, takininchikunamanta, takininchikunamanta riki anchata yachachina. Esto del canto, taki es el canto. El canto es, pues, tiene un mensaje muy profundo en la cultura andina. Entonces, cada pueblo tiene también esos mensajes. Déjame hablarles un poquito de este de Taki. Es una experiencia que cuando yo estaba viviendo con mi abuelita, Paimanta ñujaja quechuata yacharani, y ella me dice, ¿no? Que escucha a alguien cantar en los cerros y me dice, upaya, upaya, están cantando, me dice. Entonces, upaya y es silencio, ¿no? Entonces escucho una voz tan triste por la banda del cerro. Esa vez pues no hay celulares, no había cómo comunicarse. La única forma de comunicarse era en melodías, en voz o de repente en flautas, ¿no? Entonces escucho la voz de una señora, una vecina, una voz muy aguda y triste, y mi abuelita me dice en ese momento, me ordenó hacer todas las cosas durante todo el día y me dijo, alguien está mal y voy a regresar no sé a qué hora, pero te quedas cuidando las ovejas, vas a cocinar, ya no kunki, matafasurubanki. Entonces, en ese momento, eso fue un aprendizaje para mí porque ella estaba tan preocupada por escuchar esa voz, simplemente la canción que escuchó en el otro cerro, y se fue. Y cuando ella regresó en la tarde, eso a partir de las 5 de la tarde, pues uno no sabe lo que está pasando. Yo todo el día ahí preocupada por ella. Chemanta abuelita Niwan me dijo que su esposo estaba mal, estaba muy grave de salud y tuvo que ayudarlo y curarlo con plantas y de todo lo que ellos podían. Entonces la señora pedía auxilio en ese momento, ¿no? Entonces, Chaikuna Mantariki, Sumahyata y Achachina, así el canto y la voz, y tiene muchas historias detrás de eso, ¿no? Pachamamanchikmanta es un tema muy amplio también, de todo en la Pachamama, en los saberes andinos, la cosmovisión andina. Ashkata chaykunamanta rimananchiriki. Wasi aruraj ninchikmanta. Wasi aruraj ninchikmanta es una actividad que se va perdiendo también. Ñujaja riksirani, wisusu, Raimikunata, Chaykunamanta, Imakunatapas, el techo, el techado de la casa. Entonces, todas esas actividades, yo creo que es bueno revalorarlos, ¿no? Las actividades que ya se van perdiendo ahora, como de nuevo menciona Ñañay Natividad, que ya lo están poniendo muy, o otros materiales muy
distintos que de repente ya no duran tanto y ya no son tan ecológicos como eran antes, ¿no? Tarpuininchikmanta, esto es un tema también muy amplio. Cada región, cada lugar tiene una manera de sembrar, tiene épocas cuando sembrar. Y también tengo una anécdota. Mi abuelita me decía, "Wañu y chayamuchkaña, warma apuranki manam, wañu y chayamuchkaña manam tarpuita atiwahchu". Entonces en ese momento yo aprendía el quechua, ¿no? Entonces wañu chayamuchkaña, entonces yo estoy preocupada que se va a morir porque wañu es morir, ¿no? Entonces ella la que se preocupaba es que ya venía el cambio de luna, entonces se le dicen wañu, y ya no se podía sembrar, ya no se podía sembrar las habas, entonces se tenía que hacer en una época antes que cambie la luna, ¿no? Y cuando ya cambia la luna, dice que viene la lluvia, entonces, y por eso ya tiene que estar terminado el sembrado. Chaykuna mantam yachachiwarja mamay abuelituykuna artesanías kunamanta. Ñuqaqa anchatan kusikuni kay ruraq kunamanta. A todos los artesanos lo aprecio muchísimo porque ellos tienen esa emoción de plasmar lo que ellos piensan y lo que hacen en un arte, pero a la misma vez pueden venderlos, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que explorar en cada región, en cada lugar de nuestro país, de nuestros pueblos, que nosotros vayamos. Ay, voy a intentar cambiar. Ok. Yachayninchik, imantaq yachayninchik riki. Kaypi kachkan mankacha, kay mankacha riki abuelituypa mankachan. Es una ollita de mi abuelito aquí que ven ustedes. Y yo recuerdo mucho que esta ollita que está ahí, lo usaba mucho para hacer remedios. Y él hacía remedios naturales con plantas. La verdad me habría gustado muchísimo aprender cómo lo hacía, pero él era como una persona muy mágica que las personas del pueblo iban y él sabía quedárselo. Y es un conocimiento muy antiguo y también muy sofisticado en términos que a veces cuando uno tiene un conocimiento científico, pero hay plantas que sí están para curarnos. Eso me acuerdo mucho. Chaykunamantapas imataq kayta ruwachkani kaypiqa wakatam estoy ordeñando la leche de la vaca, ¿no? Es una actividad que yo hice desde pequeña, incluso mi trabajo de verano, o sea, después de la escuela era sacar leche y hacer queso. Chaykunamantan chatam kusikuni, kunampas mamayja quesuta, lechita chaykunamantam llamkan Huancavelicapi. Kaypiqa kachkan turinchik Alipio, su nombre, payqa watiachkan. Entonces, esas son actividades que se hacen, o sea, las actividades que hacemos en nuestro pueblo, tenemos que revalorarlo, es decir, cada actividad y cada cosa que tenemos en nuestros pueblos tiene un gran significado. Okay, vamos. Raiminchik, nuestro Raimi sí ya es, ya ustedes saben que es muy amplio. Yahta kunapika, yahta kunapi riki ñujanchija Raiminchik
Imakunata Brugas Papas. En nuestros pueblos nosotros hacemos fiesta cuando hacemos diferentes actividades. Y lo que yo estaba observando, hay muchas actividades pequeñas como el venteado, el cosecha de la cebada, del trigo, se está perdiendo muchísimo últimamente. Tusuikunamantapas, y cada pueblito tiene su forma de bailar, de expresarse culturalmente. Este es una foto en la región de Huancavelica, Huaytará, Llaqtaymanta, Kay Futuja, Kachkan, Kaita Ñujanchija Tusunchik, este es el carnaval huaytarino, Ñujanchija Tusunchik Riki en febrero Quillape, marzo Quillape. Así nosotros bailamos. Entonces hay diferentes actividades culturales en diferentes pueblos, entonces hay que saber revalorar o saber enfocarse cuál de ellos se está perdiendo más, ¿no? Tarpuikunamantapas, ayintam riquerimana, imaynata habasta tarpunchik, imaynata papata tarpunchik, wakpuno llaqtapi, Cusco llaqtakunapi allinta papakunata tarpunku. Huancavelicapiqa manam papa, no hay una cantidad, variedad de papa, pero sí se siembra papa. Yo he visto que en diferentes regiones hay papas así como para hacer chuño, hay diferentes papas para las papas amarillas, pero no crecen en estas regiones donde soy yo, en Huancavelica. Sacha con amanta. Y también Sacha con amantapas rimanariki. Hay muchas plantitas de los Andes que no son identificados. Y me alegra muchísimo saber que hay un biólogo que está haciendo este estudio y que está identificando las plantas de los Andes. Jaina Watarispaja, Huacpi Purirani, cuando yo fui a Huancavelica, estaba observando las plantas. Chaymantaja Kai Fotokunata Churamuni, yo había conseguido estas fotos. No podía encontrarle el significado o el nombre botánico para estas plantas. Bueno, tenemos la famosa flor del Perú, pero después no teníamos los nombres específicos para estas plantas y lo buscaba por todos lados y entonces encontré muy poca información. Yo creo que tenemos que trabajar bastante en estos aspectos también y necesitamos más profesionales. Chaikunamantapas, Rimana, Ariki. Y les voy a hablar sobre Rurayninchi. Le pongo Rurayninchi porque es una actividad de nuestro pueblo, de Huancavelica, yo sé que de muchos de los lugares de Perú también. Aquí pueden ver mi abuelita que está en la mano derecha. Paija abuelitaime. Paija uchuychamantan puchkaraja. La puchka es una actividad pues que viene muchísimos años y es una actividad diaria. Mamaija o abuelitaija, yo le llamo mamá, abuelitaija, yasha chihuarja y mainata puchcana. Ella me enseñaba cómo puchcar y todo. Y era, bueno, hay que tener talento para poder puchcar porque es tan fino y tantas vueltas que se tiene que dar para conseguir un ovillo. Y las madres y todas las mujeres tenían esa actividad en los Andes que ahora ya se está perdiendo. Me quiero enfocar un poquito más en la puchca, porque veo que en mi pueblo, en nuestra zona,
ya no están puchkando, ¿no? Manañam warmikunaja puchkan ñanchu. Imakunata warmikunata ruwachkan kunanja, paykunata tiendakunaman richkan, rantichkan niki ya están comprando ovillos de las tiendas y no están haciendo la puchka. ¿Qué afecta en esto? Si no haces una actividad, ¿qué afecta? Afecta a los ganaderos porque va a haber menos ganaderos que van a estar criando ovejas o alpacas para la lana. Y también es algo natural. Ñujaja yuyashkani, uchuycha kaspayja abuelitaytam yanaparjani, puchkaita aypuita, aypuy es como dar la vuelta, tienes que hacer la pushka primero, que es el hilito, después tienes que darle la vuelta, la segunda vuelta, torcerle entre dos hilos. Entonces ese era el waipuy, ¿no? Entonces eso me gustaba hacer muchísimo, muchísimo, me gustaba ayudarle a mi abuelita y luego ella tejía, ¿no? Hasta ahora ella sigue tejiendo. Entonces, y también esto es un proceso grande. Al sacar la lana de las ovejas, tienes que lavarlos y tienes que pasar por este proceso de hilar, izar la lana. Chaykuna manta ñujaja ruwarjani abuelitay yachaspa. Déjame pasar a la siguiente. Okay. Kunanja kai vidyuta churamusaiki. Hemos hecho un video especialmente para esta presentación, porque actividades como estos necesitan ser revalorados. Yachtan chikunapi. Wilson, ¿me ayudas a saber si se escucha el sonido? Ahí lo voy a... Sí, sí se escucha. Ñuqa pasuti mi reina Guayami Salvites. Ñuqa puchkaita yacharani desde los 12 años. Puchkaita yachiwara mamaymi. Kay lana chutas puchkaniku, kay oveja millmachata puchkaniku. Muyuchini tinkaniku kay haytu nananpaq. Ari puchkaniku ñuqa kay oveja millmachata kay chutachaspayku tinkaniku. Ñuqa puchkanaypa utilizani ovejapa millwanta, kaymi millwa. Chaymanta utilizani kay kallapata, kay puchkatilluta, kay piriruta. Chay materialkuna ñuqa puchkani. Ñuqa kay hiluwan ruwani, kay hiluta puchkaniku qharipi punchun ruwanaykupaq. Ruwanikutaqmi walikuta baytata ruwachiniku kayman awachiniku, chayman riqllaykupaq puchkaniku. Ñuqaykupaq kay puchka significan ñuqayku kay puchkaspayku ruwakuniku kiki vestimintaykuta kiki pachaykupaq, riqllaykupaq, walikupak, punchu qharikuna punchukunapaq. Ñuqa niyman kay qhipa hamuq paninchikkunata niyman ama qunqasunchik kay puchkayninchikta siguisunchik puchkayninchikwan ama dejasunchik kay puchkayninchikta punta abuelitunchikkunapa yachachiwasunchik kay costumbrinchik. Ñuqapa kay runa simiqa kay llaqtaypi ñuqayku parlaniku runa simillawanmi comunicakuniku runa masiywanpas. Desde nacishpaymantam parlaniku kichwawan. Mamaypas papaypas kichwatan parlan, abuelikunapas paykunamantam ñuqa yacharan. Kay runa sirviwan ñuqata wakin runa masiykunawan parlanakunaypaq. Amaya kay runa siminchita qunqasunchik. Qhipa hamuq sipaskuna, jovenkuna siempre kay kichwanchita puntaman apasunchik. Ama manchakuspa parlasunchik maypipis.
Oh, disculpa. Bueno, eso fue un pequeño video pues creado para ustedes. Pai Hariki Uchuichamanta Puchkan. Como decía ella, que desde pequeña hace el puchcado y que ella los hace, así los hacen todo en su comunidad y que lo hacen para hacer ponchos, todas las ropas que ellos usan. Entonces lo vienen haciendo por muchísimos años. Cuando fuimos a visitar a la comunidad de Coca en Ayacucho, me dicen que ya no se hace esta actividad, entonces ellos quieren impulsar la puchca y el tejido a mano, pero les falta dónde venderlos, les falta a quienes, le falta que una iniciativa para que puedan revalorar esos productos. Entonces, a mí me gustaría en el futuro trabajar con personas que realmente hacen sus productos a mano, que están enfocados en conservar y revalorar las actividades que se hacen cotidianas, así para que ellos también puedan sentirse animados a seguir haciendo los productos. Chaykuna mantaja riki imatata haruanku, como decía la señora, imatata haruanku después de haber puchcado se pasa por muchos procesos, ¿no? Del teñido, ñujaja tiñej karani, no sé si dice en quechua, no uso específicamente la palabra, pero teñir es una actividad que nosotros hacíamos durante un fin de semana, era una actividad muy grande, porque se tenía que reunir todas las lanas, hervir la olla, poner las pepas de las semillas para poder teñir cada una de las lanas. Es una actividad muy laboriosa y también se crea pues productos muy hermosos, así como si ustedes pueden observar aquí. Kaikunapi hamkunahari ki hawachkan kichik ñaña fortunata kaipi awachkan paija imakunatapas ruwan punchukunata yikyakunata imakunatapas makinwan ruwan chaykunata anchata chaninchana. Hay que revalorar muchísimo sus trabajos de las personas que siguen haciendo estas actividades. Y vamos a preguntarnos, ¿imapaj kaikunata ruana, no? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué nosotros nos enfocamos en las pequeñas actividades que hay en nuestros pueblos? Así como les vuelvo a recalcar que es un poco difícil escaparnos de este sistema económico que nos envuelve todos y siempre estamos mirando a otras actividades que nos generan más económicamente, pero realmente tenemos que mirar hacia atrás y ver qué es lo que nosotros tenemos y eso darle el valor porque somos los únicos que nosotros podemos darle valor. New Hampshire nosotros somos los que tenemos que valorar nuestros productos y hacerles saber, Eric Sichin. Ima ayin yachay nincheskunata, yamkay nincheskunata, chaninchana. Quechua simipi yachakunata, Mastarikusan, como decía la señora que hace pushka, amahun hasun churiki. Ima tapas yachaspa, quechua simipi perimana. Chayraiku kaipin kachkani, ñujaja kaiwan tukuykusaj, que siempre les voy a decir cuando comparto los conocimientos en quechua, ñujaja nini, ayinta yachana, chaymanta yamkana, chaymanta ainikuna. Que quiere decir que aprendamos, trabajemos y compartimos nuestros conocimientos.
Chay Kunamanta, no sé si tienen alguna otra pregunta. Chayam chay arimaenay kunan punchaw, añujaja anchata kusisja kachkani. Me hacen saber si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Kaipim kachkani. Sulpay. Muchas gracias, Melissa, por la presentación que nos has dado en esta sesión de la tarde. Eh, Como nos has invitado también a todos los participantes, pero si alguien desea tomar la palabra, pues puede levantar la mano, y si tuvieran alguna consulta también pueden dejarla a través del chat. Alguien dice, mi abuelo era yachaj, pero no compartía sus conocimientos con su nieta. Acá dice que los conocimientos deben adquirirse, él escogió. A veces pasa eso, ¿no? Me dejas contar una anécdota también que pasó, porque a mí me gustaba mucho observar a mis abuelitos y él sabía mucho de la Pachamama, sabía mucho del Pagapu, sabía mucho de la cosmovisión andina. Había un día que él me dijo que va a ser el Pagapu, ¿no? El pago a la tierra. Y es interesante que él me dijo, las niñas no pueden ir porque tienen que ser mayores y tienen que saber lo que están haciendo. Y yo entiendo porque son saberes, de repente hay que tener una conexión más profunda con la Pachamama. Pero como uno es niña, a veces uno quiere observar y pues se va. Entonces lo que yo fui es, seguirlo y ver lo que hacía, cómo hacía el Pagapu, ¿no? Entonces, era hermoso como saber qué es lo que hacía, y se llevaba un poco de coca, y se iba a una roca, la roca más grande del lugar, y entonces él agradecía a la Pachamama, lo podía ver de lejitos. Y bueno, son cosas que a veces de repente nuestros abuelos no nos comparten uno, por protegernos, y otro, pues a veces nosotros ya no estamos en el lugar cuando nosotros queremos aprender. Es lo mismo cuando yo estaba con mi abuelita. Ella hacía mucho tejido, paeja anchata yikiakunata, ruaskarja. Chaykunaja ñuja yanapar, le solía ayudar. Entonces, pero lo que no presté mucha atención es cómo hacer cómo tejer realmente, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de aprender, de tejer, o de aprender de alguien, alguien mayor o alguien que tenga esa habilidad, háganlo. Chaykunata ñujaja mana allinta riqsispariki mana mayinta yacharjanichu. Kunanja allinta llaqtayman kutispaja imakunatapas yachayta munachkani. Hamkunaja llaqtaykipi kaptiykija riqsiykuy. Chaymantaja riqsichiy. Bueno, si están en sus pueblos, aprendan y también compartan, como dijo Ñañay Natividad. Si hay alguna pregunta. Bien, creo que con esto estamos finalizando estas sesiones que hemos tenido a lo largo del día de hoy. Quisiera agradecer la participación de nuestros ponentes. Desde la mañana hemos tenido la participación del profesor de Cajamarca, Dolores Ayay. Luego hemos tenido 2 sesiones simultáneas, tanto la sesión de Medicina Natural para el Club de Sostenibilidad, a cargo de
la tecnóloga médica Marcia Mamani, y en este caso para el Club de Astronomía han tenido la sesión de las estrellas, sus características y evolución a cargo de la física Vanessa Navarrete. Esta tarde hemos tenido la participación, las ponencias de dos de nuestras ex participantes de la edición 2021 del año pasado. Ellas fueron Natividad Aguilar Tupa y ahora último a los Merisa Vargas, quienes nos han compartido un poco las ponencias que ellas nos han dado en esta tarde. Ya para finalizar nuestro día de trabajo, hoy sábado 9 de julio, quisiera darles algunas indicaciones, pero antes también recordarles cuáles son las sesiones que vamos a tener el día de mañana, domingo 10 de julio, como parte de nuestra programación. Mañana vamos a iniciar el día a las 9 de la mañana con la ponencia, la segunda sesión de Quechahuanca. Luego de ello vamos a tener nuestra sesión de redacción de ensayos para continuar con el trabajo que se ha venido haciendo y que se inició en la sesión anterior, para así proceder por la tarde a las 2 de la tarde con nuestra primera sesión del taller del silabario amazónico. Este proyecto que el día de mañana van a conocer. Y finalmente, el día de mañana terminaremos con nuestro día de trabajo con la segunda sesión del Quechua DF Reñafe. Bien, esa sería la programación para el día de mañana para que podamos tomarla en cuenta. Y ahora, como indicaciones finales, les comento que los accesos a la plataforma del Classroom ya han sido enviados. Quienes hayan tenido inconvenientes para poder acceder a la plataforma, no duden en escribirnos a nosotros. Tienen nuestras direcciones electrónicas y nuestros contactos a través de los grupos. Asimismo, les indico que es importante que nos remitan sus documentos, los documentos que se les ha enviado a través de sus direcciones electrónicas, de modo que es un requisito indispensable para la certificación. Sin esos documentos nosotros no podríamos continuar y proceder con la certificación, debido a que es requisito que se les ha solicitado desde un inicio. Entonces, a tomar en cuenta estas indicaciones que les estoy dando. Bien, ahora si alguien tuviera alguna consulta, es momento de hacerlo. En todo caso, finalizaríamos con la sesión que hemos tenido hoy.